Hoy vamos a tener una charla de Sergio Barberis, quien nos va a estar contando un poco de algunos temas relacionados a la mente y lo que es la transferencia, la posible transferencia de mente a dispositivos electrónicos y todas las controversias que podría llegar a haber con eso, temas muy filosóficos. Y bueno, y ya dejarlos invitados también para lo que va a ser el cierre del año con la charla final, el 9 de diciembre de Arlene Salles, que bueno, va a darle un lindo cierre ahí, tratando temas de ética de la inteligencia artificial, así que desde ya quedan todos invitados. También decirles que, Sergio va a empezar con su exposición y la idea es que ustedes puedan dejar en la sección de Q&A, allí en el Zoom, las preguntas que tengan para él, que vamos a ir tomando nota y bueno, al final vamos a dejar unos 15 o 20 minutitos de intercambio y vamos a pasar a leer las preguntas. Así que bueno, sin más voy a pasar a presentar a Sergio Barberis. Es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador, asistente del CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires y UDESA. Su trabajo académico se enfoca principalmente en los problemas y desafíos de la filosofía de la neurociencia. En particular, ha investigado y publicado acerca de la naturaleza de la explicación neurocientífica, la nueva filosofía mecanicista y la integración de niveles, modelos y protocolos experimentales en neurociencia. Metodológicamente confía en el análisis filosófico y en los estudios de casos históricos. Sus intereses actuales se centran en el cambio conceptual en la historia de la neurociencia y en los problemas de la neurofilosofía. El problema mente-cuerpo, el libre albedrío y la conciencia. Así que Sergio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y adelante con la exposición. Muchas gracias, Waldemar, y muchas gracias a toda la gente de UIT por la invitación. Les agradezco muchísimo la oportunidad de pensar en estos temas, en la intersección entre nuestros intereses. Voy a compartir la presentación. Bien. Muy bien. Entonces, la charla que tengo propuesta para hoy es sobre el mind uploading. Vamos a decir mucho más sobre este concepto a lo largo de la charla, ahora simplemente estoy presentándola. Y bueno, como ven, vengo del área de la filosofía de la neurociencia, esa es la especialidad por la cual entré al CONICET en Argentina, y esta charla de alguna manera roza los temas en los cuales me especializo. Bien, primero voy a anticiparles cuál va a ser el plan de la exposición, porque tiene un desarrollo un poco extenso, y para quienes no están acostumbrados a charlas de filosofía puede ser un poco denso, entonces es bueno que podamos, digamos, estar de acuerdo sobre cuáles son los pasos que vamos a seguir en la exposición y cuáles son, si se quiere, los objetivos de la charla. En particular, lo que les ofrezco es un análisis del mind uploading desde tres perspectivas que podemos llamar metacientíficas. Esto es, con Marita vieron una perspectiva científica, neurocientífica particular. Conmigo se trata más bien de una perspectiva de segundo orden respecto de las ciencias, que no solo apela a la filosofía, que es mi campo de formación, sino también a otras disciplinas metacientíficas, como la historia de la ciencia, la antropología de la ciencia. Y en este caso, en el caso particular del mind uploading, vamos a tratar el tema desde tres disciplinas. En primer lugar, desde los llamados estudios futuristas o estudios del futuro, una disciplina emergente acerca de las ciencias. Ahí vamos a ver un paper clásico sobre el tema de Bostrom, que es conocido transhumanista. Luego vamos a verlo desde la filosofía de la mente, una disciplina que forma parte, si se quiere, del canon de la filosofía, más tradicional y académica. Vamos a concentrarnos, si bien podríamos tratar la filosofía de Susanne Schneider, que a quien la traigo acá para que quede mencionada, que ella es una de las primeras filósofas que pensó el tema, nos vamos a concentrar en David Chalmers,
porque su presentación es, si se quiere, más adecuada para un primer contacto con el tema. En tercer lugar, vamos a ocuparnos del mind uploading, pero no desde la filosofía de la mente, sino desde la filosofía de la neurociencia, que es una rama de la filosofía de la ciencia. En particular vamos a ver el trabajo de un filósofo que tuve el gusto de traer a la Argentina en su momento, que es Gualtiero Piccinini, un filósofo italo-americano. Y por último, si todo sale bien y tenemos tiempo, y habiendo cumplido con la tarea de introducirles el debate filosófico sobre el mind uploading, me voy a permitir sugerir una idea personal sobre el tema, que es un poco iconoclasta, que es un poco, si se quiere, que va en contra de muchos presupuestos comunes al debate, por lo cual prefiero que ustedes se queden con una imagen del debate y luego, si quieren, pueden juzgar qué tan adecuada o inadecuada es la única idea que tengo sobre el tema que considero medianamente original. Bien, esa es la propuesta de trabajo. Vamos a poner manos a la obra. Bien, comencemos por la pata que viene de los estudios del futuro. En particular, lo que vamos a ver es una típica producción literaria de este género, que es el reporte técnico. En particular, es un reporte técnico escrito por Sandberg y Bostrom en 2008 para el Instituto de Estudios del Futuro de la Humanidad de Oxford, donde ellos lo que ofrecen es una hoja de ruta sobre este fenómeno, que ellos no lo llaman mind uploading, si bien usan la expresión, sino whole brain emulation o emulación de cerebro completo. Bien. ¿Cuál es la idea básica de la emulación de cerebro completo? O mind uploading, un primer acercamiento al tema. Bueno, la idea es tomar un cerebro en particular, escanear su estructura en detalle y construir un modelo de software que sea tan fiel al original que cuando se ejecute en el hardware apropiado, se comporte de la misma manera que el cerebro original. Esa es la idea básica. Por analogía con un emulador de software, podemos decir que un emulador de cerebro es un software y posiblemente un hardware no cerebral, que produce un modelo de los estados y la dinámica funcional de un cerebro, que es lo suficientemente detallado y correcto como para producir una mente, los efectos fenomenológicos de una mente, los estados conscientes de una mente. Esto obviamente pertenece, en el caso de la conciencia humana, a la ciencia ficción. Pero a mí me resulta filosóficamente interesante porque hay una parte de esta idea que no es más que la extrapolación de una idea bastante normal en neurociencia computacional, que es la idea de implementar el conectoma funcional de una determinada especie en un soporte no biológico. De hecho, si ustedes se toman el tiempo de entrar a ese sitio que menciono en la presentación, openworld.org, van a ver un sitio de Data Driven Science, con un montón de gente colaborando para la construcción del conectoma de C. elegans, del gusano nematodo, y también van a encontrar experimentos en los cuales se toma ese conectoma, se lo coloca sobre el robotito que ven a la derecha, y se observa comportamiento espontáneo en el robot, similar al comportamiento, por ejemplo, de búsqueda de alimento del gusano. Con lo cual, a diferencia, si se quiere, de la literatura futurista sobre inteligencia artificial, nos da una base mucho más sólida en la neurociencia real y actual, no futura. Eso es un punto, si se quiere, de ingreso para el tema. Esto es, el mind uploading parece una extrapolación natural de lo que se hace en neurociencia computacional. En particular, Bostrom menciona varios aspectos interesantes del fenómeno para una diversidad de intelectuales, de diferentes tipos de investigadores. Entonces, como les decía, representa el punto lógico final de la neurociencia computacional. Esto es, si la neurociencia computacional tiene éxito, nos debería dar algo muy parecido a una emulación del cerebro completo. En segundo lugar, también es un incentivo para la ingeniería. Esto es no solo para la neurociencia computacional, una ciencia relativamente básica, sino también para la ingeniería, llamémosla neuromórfica,
se basa en la forma de organización del cerebro para construir los diferentes tipos de tecnologías digitales o no. Obviamente también es un caso de future studies, como inteligencia artificial, como sistemas de interacción mente-cerebro, como todas las neurotecnologías que se discuten actualmente, por ejemplo, en neuroética, constituye un caso de future studies, con sus particularidades. Es un caso un poco conocido, y por eso me interesa también desarrollarlo acá. Para quienes están interesados en este tema, además representa una forma de human enhancement, de mejoramiento humano. En particular, si lo que podés replicar en un sistema no biológico a través del mind uploading es la conciencia individual, puede representar una forma de inmortalidad digital, que sería una superación de la condición humana y por lo tanto toca uno de los tópicos de la filosofía poshumanista a la que Bostrom pertenece y a la que en general quienes defienden los estudios del futuro son cercanos. Y por último, y acá nos toca a los filósofos, es un campo de pruebas muy interesante para pensar diversas ideas, por un lado, de la filosofía de la conciencia, y por otro lado, de la filosofía de la identidad o acerca de la identidad personal. Hasta tal punto me parece que la emulación del cerebro completo representa el punto lógico de desenlace de la neurociencia computacional, que me pasó esta mañana preparando la charla, que al correo recibo, digamos, listados de papers que se publican en diversas revistas que me interesan, y en Computational Biology, en noviembre, apareció este paper que tienen ahí debajo en la presentación, ¿no? Neural Networks Features Distinguish Chemosensory Stimuli in Elegance. Básicamente lo que hicieron fue modelar mediante redes neuronales toda la conectómica de Elegance, del gusano, y lograron identificar cuáles son los patrones de actividad neuronal que se corresponden con 5 diferentes olores que el gusanito puede distinguir. Con lo cual se establecieron las primeras correlaciones entre actividad a nivel de conectoma, del sinaptoma en realidad, de Elegance, con conducta directamente. Esto señala que la investigación, obviamente estamos hablando de un sistema relativamente simple, con un número limitado de neuronas, órdenes de inferior al número de neuronas de un ser humano, pero digo, se trata de una tendencia que uno puede identificar en la propia ciencia actual, en lo que recibís todos los días en tu correo, ¿no? Eso lo vuelve interesante. Bien. ¿Qué es la neurociencia computacional? Para aquellos que nunca escucharon hablar de neurociencia computacional, es una rama, una subdisciplina dentro de la neurociencia en general. La neurociencia en general, el 80% de la neurociencia es neurociencia celular molecular, ¿no? Que trabaja, por ejemplo, con ratones transgénicos, con diferentes paradigmas conductuales y de enfermedades. Pero un porcentaje menor de esa comunidad es la comunidad de los neurocientíficos computacionales. Y lo que los neurocientíficos computacionales intentan es comprender el cerebro construyendo modelos matemáticos o modelos de software de sistemas neuronales. Para este objetivo, ellos desarrollan diversos tipos de modelos. No voy a meterme con ningún modelo en particular. La imagen que comparto es, por ejemplo, de un modelo de normalización de la respuesta de neuronas en la corteza sensorial, ¿no? Lo que el modelo te dice es que una determinada población de neuronas en la corteza sensorial está computando la función de normalización. Entonces, ese es un típico modelo de neurociencia computacional, un modelo en el cual a una población de neuronas, o a una neurona, o a las partes subcelulares de una neurona, se le atribuye una función computacional y se modeliza sobre la base de ese presupuesto. Entonces, por un lado hay modelos cualitativos, súper abstractos, que abstraen datos biológicos complejos, posiblemente relevantes, y al hacerlo disminuyen las demandas de procesamiento de la simulación, ¿no? Recuerden que todas estas simulaciones se tienen que correr en computadoras reales. Por otro lado, hay otros modelos desarrollados dentro del campo que son más bien cuantitativos, que están sumamente restringidos por parámetros específicos de la biología, la química y la física del cerebro, y que justamente por estar más restringidos por la evidencia de campos adyacentes,
tiene una gran cantidad de parámetros libres que deben establecerse en sus modelos. Y los modelos híbridos, que tratan de lograr un equilibrio entre la generalidad de los modelos cualitativos y el grado de detalle de los modelos cuantitativos. Parte de lo que señala Bostrom, y que vuelve nuevamente interesante al mental uploading, es que en realidad el ciclo de investigación de la biología computacional podría adaptarse fácilmente para conseguir el objetivo más bien tecnológico que se propone este proyecto. Esto es, ya en los hechos, la comunidad de los neurocientíficos computacionales se organiza mediante la construcción de modelos cuantitativos cada vez más detallados de las diferentes poblaciones neuronales del cerebro, y luego en su simulación en un software respecto que trata de reproducir los puntos más importantes de la dinámica del sistema. Con lo cual simplemente habría que tomar esa misma, si se quiere, comunidad científica y reconducirla a la modelización del cerebro completo de una persona particular. Bien. Y otro punto interesante que distingue el proyecto de la emulación de cerebro completo de la inteligencia artificial es que no hace falta entender mucho sobre la mente para lograr una emulación del cerebro. Esto es, no hay que resolver el problema de Turing, no hay que de ninguna manera dar una caracterización de qué es el pensamiento general en términos computacionales, no hay que hacer nada de todo eso. No hacen falta teorías de nivel superior. En principio, ya con una base de datos que contenga la lista de partes completas del cerebro, incluyendo la morfología de las neuronas, ubicaciones, tamaños y tipos de conexiones sinápticas, podrías construir, o si se quiere, potenciar una tradición de investigación de Data Driven Science, o sea, de investigación basada en datos. Como funciona con el gusano Nematodos elegans, ¿no? Una gran comunidad de gente subiendo datos a la nube para construir un modelo detallado de la estructura completa del sistema. Algo parecido a como sucede la investigación en genómica actualmente, que se completó en una ciencia, digamos, basada en datos. Entonces, en principio, sin una teoría, solo con ciencia basada en datos, podrías lograr el objetivo de la emulación. De hecho, lo estamos logrando en C. elegans, sin tener idea exactamente de cuál es la función general del cerebro de C. elegans, o de cómo en absoluto el cerebro puede dar lugar a la conducta. Bien. Bueno, supongamos que nos concedieron a Bostrom y a mí hasta este punto la plausibilidad del proyecto. Lo que ellos proponen en este informe es una hoja de ruta. Esto es, cuáles serían los pasos que sería necesario cumplimentar en el proyecto tecnológico para saber que estamos acercándonos al objetivo. Bueno, y si se fijan, los primeros pasos, en parte ya están en marcha. Eso también es otro punto interesante del proyecto. Y los restantes son viables a partir de que se cumplan los primeros pasos. En primer lugar, una lista de piezas, una lista de partes, un inventario de todos los objetos en una escala de tamaño particular, sus propiedades e interacciones, ¿no? Lo que tenés acá es la estructura neuronal de bajo nivel. En segundo lugar, dentro del mismo punto, un escaneo completo del cerebro en alta resolución. Entonces, tenés un listado y un escaneo completo, tenés la parte, si se quiere, anatómica del proyecto. Esto no es estrictamente mind uploading, pero es una condición necesaria para el mind uploading. Luego habría que combinar el escaneo y la lista de piezas en una base de datos, con el objetivo de construir este mapeo uno a uno. Este sería un trabajo, nuevamente, de Big Science, un trabajo de una comunidad amplia de investigadores. Y luego pasarías a las emulaciones propiamente dichas, que podrían tener su cierta gradualidad, ¿no? Primero, una emulación funcional del cerebro, de manera que se produzca una gama de las actividades emergentes básicas típicas de la especie, por ejemplo, si es un estado de sueño o un estado de vigilia, ¿no? La emulación del cerebro genérico por especies, que en este caso se requiere además que sea una emulación que tenga una dinámica de largo plazo, una capacidad de aprendizaje y adaptación. Pero si esto fuera posible, podrías reproducir toda la gama completa de comportamiento de un organismo típico de una especie, ¿no? No necesariamente la especie humana.
Luego podrías pasar a la emulación del cerebro individual, donde se produce no ya la emulación de la actividad de un cerebro de la especie, sino de un cerebro particular, de un organismo o individuo perteneciente a la especie. Y por último llegaríamos a lo que, en lo que el punto 6, que es la emulación de una mente, ¿no? En primer lugar, podés emular los aspectos sociales o formales de la mente, por ejemplo, de manera que se pueda desarrollar una actividad por parte de la emulación en un cierto contexto socioeconómico. Luego podés emular una mente particular con sus estados de conciencia particulares, con sus experiencias fenoménicas y sus estados cualitativos particulares. Y por último, no solo una mente, sino la mente particular de la persona interesada. Esto es, una emulación ya no de una mente consciente, sino de la identidad personal. Esta sería la hoja de ruta del Mind Uploading, partiendo de pasos que actualmente ya están en desarrollo para especies, si se quiere, más sencillas que el ser humano y que cualquier mamífero, por ejemplo, extrapolando hacia un camino posible que llegue a la emulación de una persona particular. Bien, para que esto sea posible, según Bostrom, es necesario que la naturaleza sea de determinada manera. Esto es, la emulación de cerebro completo tiene ciertas condiciones que podemos llamar filosóficas, científicas, computacionales y neurocientíficas, que deben ser verdaderas para que el proyecto sea viable en primer lugar. Una de ellas, que tiene que ver con la teoría de los sistemas complejos, es que para que la predicción sea posible, debe producirse en algún punto del sistema una separación de escala. De manera que los procesos que suceden en esa escala o en niveles superiores a esa escala de la naturaleza sean relevantes para entender, por ejemplo, cómo es posible la conciencia, cómo es posible la identidad personal, cómo es posible una mente, y que los eventos que sucedan por debajo de esa escala sean irrelevantes. ¿Por qué? Porque si los eventos en una escala nano son relevantes, resultaran relevantes para la conducta, entonces no habría manera de modelar el sistema disminuyendo los niveles de complejidad. Y la idea es que esto solo puede hacerse si la mente, la conciencia, la identidad están en un nivel de complejidad que permite omitir todos los niveles inferiores. Entonces, una pregunta científica importante para determinar la plausibilidad del mind uploading es, ¿cuál es ese nivel? ¿Cuál es ese límite, en el caso del cerebro humano, ese nivel de organización que garantiza el comportamiento inteligente, el comportamiento personal o consciente, y que permite omitir todos los niveles inferiores? Los autores proponen una serie de niveles de emulación que van desde el nivel cuántico, que sería el nivel inferior, hasta el nivel de la inteligencia clásica, modelando módulos computacionales completos, ¿no? Veamos esos niveles, desde arriba hacia abajo, desde, si se quiere, los niveles superiores a los niveles inferiores. Uno podría emular, por ejemplo, módulos computacionales completos. Esto podría hacerse en principio con el lenguaje de la inteligencia artificial clásica, los sistemas representacionales computacionales clásicos, la GoFi. Descendiendo en los niveles de emulación, uno podría tratar de emular no ya módulos computacionales completos, sino la conectividad de ciertas regiones cerebrales. Descendiendo no ya de regiones, sino poblaciones neuronales específicas, ensambles neuronales dentro de poblaciones, aspectos electrofisiológicos de la neurona o de poblaciones de neuronas, el metaboloma, el proteoma, estados de complejos proteicos, la distribución de complejos proteicos. Uno de los niveles más básicos es el nivel de descripción mecánica, que es de hecho un nivel de descripción bastante usual en neurociencia, donde se describe, por ejemplo, el comportamiento estocástico de moléculas individuales, por ejemplo, el comportamiento estocástico de diferentes tipos de iones a través de la membrana celular.
Y por último, el nivel cuántico, ¿no? Del cual no puedo decir mucho, pero sería el nivel de las interacciones cuánticas entre las moléculas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de corte? ¿Cuál es el nivel por encima del cual debemos buscar las invariantes que permitan la emulación de la conciencia y debajo del cual podemos ignorar lo que pasa? En el año 2007, Bostrom y la gente del Instituto del Futuro organizó un workshop citando a diferentes tipos de especialistas, psicólogos, neurocientíficos, tecnólogos, para pensar esta pregunta, y la conclusión a la que se llegó es que seguramente, estamos hablando nuevamente de futurología, pero seguramente ese punto de discontinuidad se produzca entre los niveles 4 y 6. Esto es un consenso. Había, si se quiere, puntos muy alejados de la campana de Gauss, las respuestas. Gente que decía que con el nivel 1 era suficiente, gente que decía que necesitaba llegar hasta el nivel cuántico, pero la comunidad, si se quiere, se organizó alrededor de los niveles 4 y 6. En principio, el nivel 4 sería necesario para capturar, que es el nivel de los ensambles neuronales, sería necesario para capturar la especificidad de los cerebros individuales, el mío o el tuyo. Pero el nivel 6 probablemente sea requerido para capturar las contribuciones computacionales que ya sabemos que tienen, por ejemplo, los canales iónicos o el fenómeno de la transmisión sináptica estocástica. Entonces, vamos a tener que estar moviéndonos entre el nivel 4 de ensambles neuronales y el nivel 6 del metaboloma. Bien, como les decía, hay supuestos de todo tipo para que esto funcione. Vamos a discutir algunos pocos supuestos, y luego vamos a ir propiamente a la discusión filosófica de la cosa, ¿no? Pero bueno, no sé cuánto saben de filosofía antes de esta charla, así que voy a presuponer muy poco y cualquier cosa puedo aclarar lo que sea necesario en las preguntas posteriores. Uno de los supuestos filosóficos de la posibilidad del mind uploading es el fisicalismo. Esto es la idea de que todo lo que hay, todas las propiedades que hay en el mundo, todo el mobiliario del mundo, como le gusta decir a los filósofos, o bien es físico, o bien sobreviene sobre lo físico, en el sentido de que no puede haber una diferencia en esa propiedad sin una diferencia física. Si esto fuera así, obviamente, si vos podés reproducir la base física que produce la conciencia, debería reproducirse también el estado de conciencia concomitante. Pero, señalan los autores, lo cierto es que si vos no sos fisicalista, si por ejemplo sos un dualista, como Descartes, o como el propio Chalmers, y crees que la conciencia es un tipo de propiedad distinta a toda propiedad física, aunque relacionada con las propiedades físicas, eso alcanza. Porque no importa que las propiedades físicas y las propiedades cerebrales sean idénticas, que las propiedades mentales y las propiedades físicas sean idénticas, sino que sean concomitantes, que siempre que se produzca la una, se produzca la otra. Entonces, podés ser un dualista y aceptar que este experimento funciona. Ni siquiera hace falta ser fisicalista. Y por último, seguramente sea compatible con las posiciones que en filosofía se llaman fisicalismo no reduccionistas. La gente que piensa que la mente es una propiedad del cerebro, pero no es una propiedad física del cerebro, es una propiedad de otro tipo, ¿no? Entonces, el sustrato, si se quiere, es el mismo, el cerebro, pero no todas las propiedades del cerebro son propiedades físicas. Una manera de pensar esta última idea es darse cuenta, por ejemplo, que es la idea que está presupuesta detrás del proyecto de la inteligencia artificial fuerte. El proyecto de la inteligencia artificial fuerte es que vos podés construir una máquina inteligente o una máquina consciente sobre un sustrato muy distinto al sustrato biológico en el cual esos fenómenos se dan en la naturaleza. Si vos crees esto, entonces crees que tiene que haber un sustrato físico, pero que no tiene que ser necesariamente el mismo. Podés tener una misma mente en diferentes sustratos físicos. A esta idea los filósofos la llaman tesis de la realizabilidad múltiple. La mente es realizable múltiplemente en lo físico. Bueno, si crees eso, seguramente crees que es posible la transferencia mental, ¿no? Porque lo que haces es transferir la misma mente a un distinto sustrato físico.
También hay algunos supuestos computacionales que quizás para ustedes sean más conocidos y para mí sean los, si quiere, los más menos familiares. Algunos ya los hemos mencionado. En primer lugar, un supuesto es la computabilidad, la idea de que la mente puede representarse como una máquina de Turing y por lo tanto puede ser emulada por cualquier máquina de Turing. El no organicismo, la idea de que no hay ningún misterio, no hay ninguna sustancia vital detrás de nuestras experiencias conscientes, es simplemente el funcionamiento del cerebro. La separación de escala, una idea que ya mencionamos, la idea de que tiene que haber un punto de corte en el cual todo lo que suceda debajo de ese nivel sea irrelevante para la conciencia o la mentalidad o la identidad. Y condiciones generales de tratabilidad. Primero, que el número de componentes resulte tratable computacionalmente, y acá se produce un cierto trade-off, ¿no? Cuanto más abajo haces el corte, cuanto más niveles inferiores incorpores en la descripción, por ejemplo, si incorporas el nivel cuántico, la cantidad de componentes se te vuelve intratable, ¿no? Y la tratabilidad de la simulación, esto es, que la dinámica que le atribuye a esos componentes resulte computacionalmente tratable, al menos idealmente. Y por último, hay un supuesto de la neurociencia, del cual no voy a decir mucho, aunque hay mucho para decir. Como les mencionaba, Susan Schneider, una filósofa de la mente, se ocupa mucho de este supuesto, que lo podemos llamar como cerebrocentrismo. La idea es que para producir o reproducir o simular el comportamiento preciso de un individuo, no necesitas simular todo el cuerpo, sino solo el cerebro. Hay algunas discusiones al interior de los defensores del uploading respecto de si, por ejemplo, es necesario también simular la columna vertebral, ¿no? Ese tipo de consideraciones. Bueno, pero si es necesaria la columna, entonces, ¿por qué no es necesario simular todo el cuerpo? Lo que se conservaría en el caso de que se conserve en un soporte no corporal puede llamarse una conciencia, tal como nuestra conciencia corporizada. Estos supuestos también están discutidos, no lo voy a discutir acá porque nos llevaría muy lejos, si quieren lo dejamos para la sección de discusión. Bien, esta es la situación desde los estudios del futuro. Desde los estudios del futuro parece claro que, a diferencia de la inteligencia artificial, la búsqueda de una emulación del cerebro completo es ciencia normal. No requiere ningún milagro en ningún momento de la investigación científica para que se produzca la singularidad. Es simplemente una continuación del trabajo normal que se hace ahora en neurociencia computacional, solo que reorientado, si se quiere, de la modelización de organismos tipo muy simples a la modelización de una persona humana individual. Y vimos qué supuestos están involucrados en esta tarea. Ellos lean el informe si quieren, analizan ciertas consecuencias económicas de esta idea, toda una discusión que vamos a dejarlo también de lado. Bien, pasemos entonces a la segunda parte, que recuerdan, de nuestra propia hoja de ruta en esta charla, que es la discusión del mind uploading desde la filosofía de la mente. Un autor muy bueno para quienes nunca escucharon hablar de filosofía de la mente, y esta va a ser la primera degustación. David Chalmers es un buen filósofo para comenzar, porque es muy claro, es muy importante. Posiblemente, si vos decís en la comunidad anglosajona filósofo de la mente, el primero que se les viene a la mente es David Chalmers, así que además es una buena muestra del gremio, del sindicato. En particular vamos a leer un artículo de él, que se llama Uploading, un análisis filosófico, que apareció en una compilación sobre el tema, que se llama Intelligence Unbound, The Future of Uploading and Machine Minds. O sea que también es una muestra, si se quiere, de un todo más grande de filósofos pensando el mind uploading. Esto no es simplemente algo que se me ocurrió a mí, sino que hay una comunidad bastante sólida pensando el tema. Chalmers es uno de los que orientó el debate desde muy temprano, y mucha de la gente que escribe y discute sobre él, así que leerlo a él es leer también a mucha gente que discute sobre él. Bien, lo que nos va a ofrecer esto es importante, es un análisis filosófico, que ojo, no sé cuánto leyeron ustedes de filosofía,
pero el análisis filosófico es un tipo de escuela filosófica muy particular del mundo anglosajón que privilegia la claridad y la precisión conceptual por cualquier otro valor epistémico que pueda tener la filosofía. Entonces, van a ver que es muy ordenado, muy preciso, hay enumeraciones, hay clarificaciones, es ese estilo de filosofía. Puede parecer un poco pedante, pero si atravesás esa superficie, vas a ver que puede llegar a ser una filosofía muy profunda. Espero poder transmitir un poco de eso. Bien, entonces, como les digo, es una filosofía analítica y lo que va a hacer es analizar el concepto de mind uploading, distinguiendo diferentes tipos de fenómenos que caen bajo el concepto, ¿no? En general se va a tratar de una idea de migración, ¿no? Migración del cerebro a la computadora, y se puede ofrecer una primera taxonomía del uploading según dos criterios. En primer lugar, un criterio de temporalidad, y en segundo lugar, un criterio de resultado del proceso. Esto es, según la temporalidad del proceso, se pueden distinguir tres tipos de uploading. El uploading gradual, el instantáneo y el retrasado. El uploading gradual implica el reemplazo gradual de partes del cerebro. Vamos a decir mucho más sobre esto, ahora simplemente los estoy mencionando. El uploading instantáneo implica el escaneo y la activación instantánea de tu carga. Y por último, el uploading retrasado explica el escaneo en un cierto momento T, y luego la activación del upload, de la carga, en un momento posterior. Esto puede ser un uploading retrasado, ¿no? Por ejemplo, el caso en el cual guardas una versión de vos mismo en un momento determinado, y luego cuando procedes al uploading, guardas una versión anterior, una versión retrasada de vos mismo. Tampoco vamos a hablar del uploading retrasado, Chalmers lo habla y lo desarrolla, pero me parece como demasiado lejano. Tratemos de quedarnos con las opciones más cercanas para ver si esto es siquiera plausible. Bueno, entonces, eso según la temporalidad puede ser gradual, instantáneo o retrasado. Según el resultado del proceso, y esto es muy importante, también tenemos tres tipos. Puede tratarse de un uploading destructivo, un uploading no destructivo y un uploading reconstructivo. Solo vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? El primero implica la destrucción de las partes originales del cerebro. Por ejemplo, puede implicar la disección del cerebro en tantas capas como un microtomo permita para el análisis y la copia de la conectividad de ese cerebro, con lo cual el cerebro se destruye en el proceso de su vida, ¿no? Eso es el uploading destructivo. En el no destructivo seguramente esté involucrada algún tipo de técnica de neuroimagen con preservación del cerebro original, y la reconstructiva, de la cual no voy a decir mucho, se trataría de reconstruir la identidad individual a partir de, por ejemplo, los diferentes tipos de registros que queden de una persona. No vamos a decir mucho sobre esta última forma de uploading. Bien. Bueno. En cualquiera de los tres casos, o sea, en cualquiera de estos casos, las preguntas son las mismas, las preguntas filosóficas. Y si queda esto de la charla, yo ya me quedo tranquilo. Que es que en todas sus formas, el uploading plantea las mismas preguntas. Desde el punto de vista del propio interés individual, la pregunta clave es la última, ¿no? ¿Sobreviviré al uploading? Y esta pregunta en sí misma se divide en dos partes, cada una de las cuales corresponde a una de las cuestiones de la conciencia, perdón, a cada una de las cuestiones, o a las dos de las cuestiones más difíciles de la filosofía. Por un lado, la cuestión de la conciencia, y por otro lado, la cuestión de la identidad personal. Esto es, la versión cargada de mí mismo. ¿Será consciente? Y además, ¿seré yo esa copia? Bien, estas son las preguntas que nos van a interesar y vamos a proceder en orden. En primer lugar, vamos a preguntarnos sobre uploading y conciencia. Esto es,
antes de que vos decidas pagar o no pagar, aceptar la propuesta del uploading, es muy importante que determines si la carga resultante será consciente o no. Pero lo cierto es que al día de hoy, no tenemos una respuesta determinada a esta pregunta. Por eso la filosofía puede florecer en este campo, porque no tenemos todavía una respuesta científica a la pregunta. En particular, tal como Chalmers ve la historia, no se olviden que Chalmers es un dualista, vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero según Chalmers, nadie sabe exactamente por qué o cómo los procesos cerebrales dan lugar a la conciencia. Esto no quiere decir que no exista neurociencia de la conciencia, existe, es un campo vasto de investigación que involucra diversas subdisciplinas dentro de la neurociencia. Pero en general, la neurociencia da por sentada la existencia de la conciencia y se pregunta, por ejemplo, ¿cuándo emerge la conciencia? ¿No? Da por sentado que los seres humanos tenemos estados conscientes, que esos estados conscientes son los que son reportados en nuestros informes verbales, pero no se hace la pregunta por cómo es posible la conciencia en lo absoluto en el mundo físico, sino que simplemente asume que la conciencia es posible en el mundo físico y se pregunta, por ejemplo, dónde sucede la conciencia o cuándo sucede la conciencia. Pero no tenemos una teoría ortodoxa de la conciencia, una teoría que nos explique cómo es posible la conciencia en el mundo físico en primer lugar. Y mientras no tengamos una teoría que nos diga por qué es la conciencia, en primer lugar, no vamos a tener una respuesta tajante a la pregunta si la réplica uploaded es consciente o no. Porque tampoco sabemos nosotros cómo y por qué somos conscientes. Pero, aún así podemos tratar de preguntarnos qué tipo de sistemas pueden ser conscientes. Aun cuando no sepamos cómo, o sea, aun cuando no podemos resolver el problema difícil de la conciencia, que es cómo se vinculan en general los estados conscientes y las propiedades físicas del mundo, aún así podemos preguntarnos qué tipo de sistemas pueden ser conscientes. Y Chalmers distingue como dos grandes campos filosóficos, y posiblemente ustedes escuchando la charla también queden rápidamente acomodados en uno y otro campo. Insisto que estaría bueno resistir esa tentación de caer en las etiquetas que se ofrecen, pero en principio hay como dos grandes tendencias: los biologicistas y los funcionalistas. Ambas son formas de naturalismo, o sea, consideran que la conciencia es un fenómeno natural. Nadie está diciendo que la conciencia es un fenómeno sobrenatural. Pero los naturalistas, a su vez, pueden ser naturalistas de dos maneras distintas. Por un lado, los biologicistas de la conciencia sostienen que la conciencia es un fenómeno real, pero esencialmente biológico, y que ningún sistema no biológico puede ser consciente. El filósofo biologicista prototípico es John Searle, que a mí particularmente no me gusta, no me cae bien como filósofo, pero es bastante citado y sus ideas en el fondo capturan algo que está en el ambiente, que es la idea de que hay algo eminentemente biológico en el fenómeno de la conciencia. Ahora, los funcionalistas de la conciencia sostienen que no, que lo que importa para la conciencia no es la estructura biológica, el hecho de estar constituido de células y componentes subcelulares, sino la estructura causal abstracta, el papel causal abstracto. De modo que un sistema biológico y un sistema no biológico pueden ambos ser conscientes si la organización causal del sistema desde un punto de vista abstracto es correcta. Esta diferencia entre biologicistas y funcionalistas es relevante para la cuestión práctica de si tenemos que someternos al uploading o no. Si los teóricos biologicistas están en lo cierto, entonces nuestras versiones uploaded no pueden ser conscientes. Por lo que el uploading es una forma de muerte. En cambio, si los teóricos funcionalistas están en lo cierto, es casi seguro que nuestras réplicas uploaded pueden ser conscientes y este obstáculo se elimina. Entonces, una primera cuestión es que hay que decidir es si tenemos estas intuiciones más biologicistas o más funcionalistas. Chalmers, por supuesto, tiene sus propias intuiciones y como es un filósofo de la mente, no tiene mucho más que intuiciones. Es una discusión puramente a priori, ¿no? Pero su opinión es que las teorías funcionalistas están más cerca de la verdad. Y yo tiendo a coincidir, ¿no? Dice, el argumento, me gusta mucho el argumento, es una muestra de una buena argumentación.
Dice, es cierto, le concede al biologicista, le dice, es cierto que no tenemos idea de cómo un sistema no biológico, por ejemplo, un sistema computacional hecho de silicio, podría ser consciente. Pero como soy dualista, tampoco tenemos idea de cómo un sistema biológico, cómo un sistema neuronal puede ser consciente. Esto es, la brecha explicativa es la misma en ambos casos. Entonces, si aún sin razones o sin una explicación de cómo nuestro cerebro puede ser consciente, aceptamos propiedades fenoménicas para los cerebros humanos, ¿por qué no aceptarlas para los sistemas computacionales? En principio, nuestra ignorancia es la misma en ambos casos. Me parece un buen argumento. Bien. Vamos a discutir ahora un poco el uploading gradual, ¿no? O sea, le concedemos a Chalmers que el funcionalismo es más plausible y por lo tanto podemos pasar a discutir diversas formas específicas de uploading. Discutamos en primer lugar el uploading gradual. Vamos a ver que hay como dos grandes escuelas, ¿no? O dos grandes, si se quiere, concepciones del uploading. Por un lado, como si fuera un proceso de simulación del cerebro, y por otro lado, como si fuera un proceso de reemplazo de un cerebro, de partes biológicas por partes analógicas, un hardware distinto, lo que sea, como quieran mencionar, ¿no? Entonces, en ambos casos lo que obtenés al final es un sistema no biológico con conciencia e identidad, si todo sale bien, pero los caminos son muy distintos, ¿no? Ahora vamos a ver el del uploading gradual, que es básicamente lo que sucede es la carga de diferentes componentes del cerebro uno por uno a lo largo del tiempo. De manera que cada nuevo componente emula perfectamente el componente que reemplaza, ¿no? Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué le sucede a la conciencia durante este proceso gradual en el cual componente a componente del cerebro se van reemplazando en el tiempo? Bueno, Chalmers lo que te quiere mostrar es que hay básicamente tres posibilidades y hay una que es más plausible que las otras, efectivamente. O sea, imagínense, ustedes están siendo sometidos a este proceso por el cual cada neurona de su cerebro es reemplazada por un sistema artificial que la reemplaza funcionalmente. Cumple exactamente la misma función, pero no es una neurona. Y esto se produce gradualmente. ¿Qué sucede con tu conciencia durante ese proceso de uploading gradual? Bueno, puede o bien desaparecer repentinamente, o bien desaparecer gradualmente, o bien puede permanecer en todo momento. Esto es, durante todo el proceso de uploading, una neurona a la vez, tu conciencia se mantiene durante el proceso. Lo que Chalmers argumenta, de una manera que no puedo detallar mucho, y él tampoco, es que es implausible que suceda cualquiera de las primeras dos opciones. Es implausible que la conciencia desaparezca repentinamente porque sería arbitrario cualquier punto de corte en el cual sostengas que la conciencia desaparece. En segundo lugar, tampoco imagina que pueda desaparecer gradualmente. Por ejemplo, que pierdas la conciencia de ciertos estímulos olfatorios o visuales y auditivos y que los pierdas sucesivamente y luego los recuperes a medida que las neuronas artificiales van recuperando su funcionalidad. Le parece extraño, no sabría cómo contar esa historia, por lo cual él tiende a aceptar la tercera opción. Esto es que la conciencia va a estar presente durante todo el proceso de uploading gradual. Y si esto es así, tiene sentido decir que la conciencia no se pierde durante el proceso completo. Bien. Fíjense que hasta ahora Chalmers está siendo profundamente optimista, ¿no? Nos está diciendo, si el funcionalismo es cierto, que es probable, entonces la mente podría copiarse un sustrato no neuronal, y si lo hacemos gradualmente, puede conservarse la conciencia. Y ahora va a agregar una tercera consideración, que es que si bien es cierto que hay buenas razones para pensar que una mente puede simularse mediante este procedimiento, también es cierto que la identidad personal es una cosa muy distinta. Y con eso tocamos el último tema que me interesa de Chalmers, que es, ¿qué pasa con la identidad personal en el mind uploading? Bueno, para que se vea
la diferencia entre emular una mente consciente y emular una mente con mi misma identidad personal, él menciona este ejemplo, si se quiere, este experimento mental. Dice, supongamos que tenemos un gemelo idéntico. Acá el gemelo idéntico no es un término biológico, es un término filosófico. Un gemelo idéntico filosófico es una copia perfecta de vos mismo, cuyo cerebro y cuerpo son duplicados del tuyo, molécula por molécula. De manera que ese gemelo es un isomorfo funcional y, por lo tanto, puesto que la base física es la misma, tus estados conscientes son los mismos que los tuyos. Entonces, puedes afirmar que es funcionalmente idéntico a vos, puedes afirmar que es cualitativamente idéntico a vos. Cualquier cualidad que vos tengas, si depende de las bases físicas, la va a tener también tu réplica. Sin embargo, no es numéricamente idéntico a vos. No sos vos. O sea, numéricamente es otro. Acá hay uno y ahí hay dos. De manera que, si yo mato al gemelo, o si alguien mata al gemelo, yo sobrevivo. Y viceversa. Si alguien destruye este sistema corporal que soy yo, y preserva al gemelo, yo muero. Ahí se ve que replicar una mente no es lo mismo que replicar una identidad. El isomorfo funcional, este gemelo idéntico, tiene la misma mente que yo, pero no tiene mi misma identidad. Es otro. Entonces la pregunta es si el mind uploading puede conservar no solo la conciencia, sino también la identidad personal. Y acá Chalmers tiene más dudas. Básicamente hay tres. La pregunta que nos tenemos que hacer es bajo qué circunstancias persiste una persona en el tiempo. Esta es una pregunta filosófica clásica que viene desde la época de John Locke, que ahí lo tienen, y hay como tres grandes teorías filosóficas sobre la identidad personal, que apenas voy a esbozar, ¿no? Las teorías biológicas tienden a enfatizar la continuidad del cuerpo. Básicamente sostienen que la supervivencia de una persona requiere la supervivencia intacta de un cerebro o de un organismo biológico. Las teorías psicológicas, que se las debemos a John Locke, al empirismo, sostienen que la supervivencia de una persona, de su identidad, requiere solo continuidad psicológica, pero no biológica. Se tienen que conservar los recuerdos, los estados mentales, bla, 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 de la persona, pero no hace falta que se conserve el cuerpo. Y por último, las teorías del continuador más cercano, que son unas teorías de metafísica analítica bastante abstractas, lo que sostienen es que lo que sobrevive es la entidad subsiguiente a un determinado corte temporal de la persona, más estrechamente relacionada a ella. Estas son diferentes teorías que tienen diferentes consecuencias respecto de cuándo se conserva la identidad, ¿no? Esto se suele investigar a partir de Nozick, el autor que les mencioné de las teorías del continuador más cercano, con el teletransportador de Star Trek, ¿no? El proceso de teletransportación se supone que lo que hace es desintegrarte en la nave y volver a integrar tus moléculas con moléculas del planeta de destino, de manera de reproducir funcionalmente al Capitán Kirk. Ok, la pregunta es, ¿el Capitán Kirk muere y vuelve a ser reconstruido o continúa durante todo el proceso de teletransportación? Si vos tenés una teoría biológica, dirías que muere. Si tenés una teoría psicológica de la continuidad, podrías aceptar que continúe. Si tenés una teoría de continuador más cercano, también, porque antes de la teletransportación, el Capitán Kirk está vivo, y luego de la teletransportación ese cuerpo está destruido, pero el continuador más cercano está existente y existe en el planeta de destino. Así que el Capitán Kirk continúa con su identidad, ¿no? Entonces, diferentes teorías filosóficas acerca de la identidad te pueden dar diferentes consecuencias respecto del uploading. Y estos diferentes juegos entre la identidad y la conciencia te pueden permitir construir argumentos distintos a favor y en contra del mind uploading, ¿no? Estos argumentos los voy a saltear por una cuestión de tiempo, para poder pasar a lo que más me interesa, y es que los instintos de Chalmers, dice, favorecen el optimismo. Esto es, favorecen la idea de que uno puede sobrevivir, en principio, que la conciencia puede sobrevivir al proceso de mind uploading, y que hay buenas chances que,
si se lo hace mediante un proceso gradual, además se conserve la identidad. Para eso último voy a mencionar el argumento, porque creo que viene bien. Para mostrar por qué el uploading gradual es la manera más segura de conservar la identidad, y otras formas, por ejemplo, el uploading instantáneo, es más dudosa, ¿no? Para eso tienen que acompañarme en un experimento mental. Supongamos que tenemos a Dave, una persona, un ser humano, ¿no? Y que el 1% del cerebro de Dave es reemplazado por un circuito de silicio que es funcionalmente isomórfico con ese 1%. A continuación, en un proceso gradual, se reemplaza otro 1% y luego otro 1%, de manera que durante 100 meses, al final de 100 meses, tenemos un sistema completamente uploaded, ¿no? Un sistema en el cual el 100% de su cerebro ha sido reemplazado por partes funcionalmente equivalentes. Podemos suponer, por todo lo que venimos diciendo, que se conserva la conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si para todo Dave, para toda versión de Dave menor a 100, si Dave es idéntico a sí mismo en el instante n, va a ser idéntico en el instante siguiente. Esto es, no hay un momento en el cual puedas hacer el corte de manera no arbitraria. Y si para cualquiera de esos momentos, entre los 100 meses de transformación, el Dave del instante siguiente es idéntico al instante anterior, entonces el último, por transitividad, el Dave 100, es idéntico al Dave inicial, que equivale a decir que el Dave uploadeado es idéntico al Dave original. Entonces, la única manera de sostener la identidad de Dave a través del proceso es si el uploading es gradual. Si fuera instantáneo, sería más difícil afirmar que Dave sobrevive a través del proceso. Luego él da un argumento para pensar que si Dave sobrevive a través de la carga gradual, entonces debería sobrevivir a la carga instantánea, como doblando la apuesta, ¿no? Básicamente porque la carga instantánea se puede obtener achicando los tiempos involucrados en la carga gradual. Así que si le concediste la carga gradual, en el fondo le concediste toda la posición optimista acerca de la carga, ¿no? De hecho, su paper concluye con estas palabras: si en algún momento en el futuro me enfrento a la elección entre cargar y continuar en una encarnación biológica cada vez más lenta, siempre que tenga la opción de cargar gradualmente, y eso es muy importante, estaré feliz de hacerlo. Bien, no me queda mucho tiempo, pero me quedan unos minutitos para la tercera parte de la charla, que es ver el mind uploading no ya desde la filosofía de la mente, sino desde la filosofía de la neurociencia. Para eso vamos a leer un capítulo de un filósofo de la neurociencia italoamericano, Gualtiero Piccinini, un claro referente del área también. Si ustedes googlean Philosophy of Neuroscience, es uno de los primeros resultados, Gualtiero. Escribió varios de los libros canónicos del área, a eso voy. Y este año, en 2021, creo que junio, o sea, hace unos meses, salió esta hermosa compilación que se llama The Mind Technology Problem, donde discuten temas como los que estamos discutiendo acá, y él colabora con un capítulo donde habla del mito del mind uploading. Eso ya les dice que su posición es más bien pesimista o escéptica respecto al mind uploading, y por eso está bueno que les muestre esta controversia, para que vean que en filosofía al menos la cosa no está clara, y hay filósofos muy importantes, en general desde filosofía de la mente, defendiendo el mind uploading, y otros filósofos menos optimistas, en general desde la filosofía de la ciencia, de la neurociencia en particular. Bien. Algunas de las ideas, es un paper muy súper académico, en esos, si ustedes lo ven, van a ver que es súper difícil de leer, pero yo voy a traer solo un par de ideas claras, que además me permiten mostrarles un poco cómo funciona la filosofía en este campo, de la filosofía de la neurociencia. Bueno, lo que él establece, y en esto estamos todos de acuerdo, es que la filosofía presupuesta en el mind uploading es el funcionalismo computacional. Que básicamente, dicha como eslogan, es esta idea de que la mente es el software del cerebro, y eventualmente podrías correr el mismo software en un hardware distinto.
Pero esta idea, y esto es muy importante, y no suele estar claro en los debates sobre inteligencia artificial, tiene dos versiones. Una versión fuerte, que en su versión fuerte es tal como se la defiende en la vieja y querida inteligencia artificial clásica, pero también tiene una versión débil, según la cual el funcionalismo computacional es también una filosofía, no solo para las partes más especulativas de la inteligencia artificial, sino también para la neurociencia cognitiva, una ciencia del wet work, digamos. Lo que el funcionalismo computacional fuerte, la versión fuerte del computacionalismo, del funcionalismo computacional sostiene, es que la mente es el software del cerebro en el sentido preciso en el cual los programas que se ejecutan en nuestras computadoras artificiales son su software. Si esto fuera así, esto es, que la mente es literalmente un programa, sería muy difícil cargar nuestra mente en una computadora, sí, pero en principio podríamos intentarlo porque estarían dadas las condiciones científicas para hacerlo. Sin embargo, nada de esta posibilidad importa, porque absolutamente nadie, o prácticamente nadie, cree en la versión fuerte del funcionalismo computacional. De hecho, por ejemplo, uno de los principales defensores de la teoría computacional de la mente es Jerry Fodor, falleció el año pasado, Jerry Fodor. Y Jerry Fodor sostiene que las partes de la mente que pueden describirse computacionalmente, incluso con la computación clásica, son los sistemas periféricos, los sistemas sensoriales, lo que él llama módulos, ¿no? Los sentidos, posiblemente el lenguaje. Pero el razonamiento central, el razonamiento creativo y la conciencia escapan de la descripción computacional. El computacionalismo tiene límites, incluso para sus principales defensores. Con lo cual la versión fuerte no es muy fructífera. Esto es, para que la versión fuerte del funcionalismo computacional prospere, debería suceder algo del orden de la ciencia revolucionaria. O sea, todavía no sabemos cómo sería posible que funcione para el pensamiento central, para la conciencia. Pero la versión débil, acá, la versión débil es mucho más plausible. Y los defensores de la inmortalidad digital presuponen el funcionalismo computacional débil. Por esto es más interesante, por eso para yo encuentro más interesante el mind uploading que los proyectos típicos, que la pregunta típica de la inteligencia artificial, porque presupone un funcionalismo mucho más sensato, ¿no? Según el funcionalismo débil, la mente es la organización computacional del cerebro. Y la organización computacional del cerebro puede estar constituida por la estructura y funciones de las redes neuronales que forman el cerebro. Entonces, fíjense que ya no es lo mismo que decir que la mente es exactamente como un software, sino que la organización del cerebro puede describirse exitosamente con las herramientas de la teoría de la computación. Y podés describir y modelizar el comportamiento de poblaciones neuronales como si fuera la realización de una computación canónica. Pero eso es algo muy distinto, ¿no? Y es lo único que necesitas para el mind uploading. No necesitas el proyecto fuerte de la inteligencia artificial. Bien, ahora, si la mente entonces no es literalmente una pieza de software, ¿qué significa cargar una mente? Upload a una mente en una computadora, ¿no? Bueno, y acá ya están las dos opciones que vimos con Chalmers. La simulación cerebral, por un lado, que es este escaneo y luego reproducción y modelización en una computadora, y por otro lado el reemplazo de pieza por pieza del cerebro por un sustituto funcional. Y algo que señala Piccinini, que está muy bien, es que en ningún caso se trata de mind uploading. El nombre es, si se quiere, marketinero, pero incorrecto, ¿no? Porque en ambos casos significa no cargar una mente, sino simular un cerebro, o reemplazar las partes de un cerebro. Por eso es, si se quiere, dependiente de cuál sea la tendencia de la neurociencia computacional, no de la inteligencia artificial.
hacer, ¿no? Porque tiene que ver con la simulación cerebral, que es un objetivo muy distinto a la simulación de una mente. Bien. Tratemos un poquito ambas posibilidades. En primer lugar, la simulación cerebral. Lo que dice acá, fíjense que es un filósofo de la neurociencia, entonces sus argumentos críticos tienen que ver con ese origen. Dice, si vos te fijás la práctica de los neurocientíficos computacionales, simulan aspectos del cerebro genéricos para ciertos propósitos explicativos específicos, pero no forma parte del trabajo de simulación computacional de los neurocientíficos el tipo de simulación cerebral que es necesaria para la inmortalidad digital. Es muy distinta del tipo de simulación necesaria para cumplir los objetivos estándar, normales de la neurociencia computacional. En particular, el tipo de equivalencia funcional precisa que requiere la simulación del cerebro completo escapa a los objetivos de la simulación en la neurociencia computacional actual. Eso no quiere decir que no haya proyectos neurocientíficos computacionales que estén de alguna manera involucrados en versiones más pequeñas de este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay simulaciones en general en Big Science, Blue Brain Project, el Brain Project de Juste, todos ellos tienen que ver con la simulación de una porción de corteza, ¿no? El trabajo de Elliott Smith también está en esta dirección. Pero en principio había que distinguir, dice Piccinini, el trabajo de modelización normal del trabajo de modelización que se requeriría para llevar adelante este proyecto. Y por último, bueno, no por último, pero una de las últimas ideas es que en contra de Bostrom y Sandberg, el paper que discutimos al comienzo, no alcanza con un procedimiento por fuerza bruta. Digamos, la ciencia conducida por datos o basada en datos no puede cumplir el objetivo, no alcanzaría solo con eso. Básicamente porque no sabemos, sería imposible construir la simulación si no sabemos cuáles detalles son importantes y cuáles no. Qué dinámicas del sistema son importantes y cuáles no. Y para eso vamos a necesitar una teoría acerca del sistema. Esto es, no es posible construir una tecnología que soporte la conciencia sin una teoría sobre la base física de la conciencia. Y no la tenemos. O sea que no alcanza simplemente con una ciencia basada en datos de la neuroanatomía y la neurofisiología, los niveles 4 a 6 del cerebro. Sino que necesitamos además una teoría de la conciencia, y hasta que no la tengamos, no se puede resolver. Eso dice Piccinini. Por último, sobre la identidad, en el fondo tiene una posición muy similar a la de Chalmers, que es que la simulación cerebral, crear una copia digital de tu cerebro, y que implique o no la destrucción de tu propio cerebro, es un caso de duplicación y no de supervivencia. Dice, es más parecido a sacar una fotocopia que a garantizar la supervivencia del individuo a través del cambio de soporte. En particular, dice, porque si vos sobrevivís al proceso de simulación, no hay ninguna pregunta. Obviamente, vos sos idéntico al cuerpo que continúa. Y si no, si tu cuerpo es destruido en el proceso, ninguna de las copias que se puedan hacer puede reclamar ningún derecho privilegiado respecto de las otras, respecto a tu identidad. Con lo cual, tampoco hay continuidad. Y al igual que Chalmers, piensa que si algún tipo de procedimiento es compatible con la supervivencia, tiene que ser el reemplazo cerebral, el reemplazo gradual de partes del cerebro por partes analógicas. De manera que su conclusión es la siguiente. Cuando alguien se ofrece a congelar tu cerebro para que un día carguen tu mente en una computadora, no caigas en la trampa. Que uno diría es una consecuencia distinta a la consecuencia que sacó Chalmers al final de su debate, pero en realidad están de acuerdo, porque ambos piensan que si se congela el cerebro y se realiza una copia instantánea, es muy probable que la identidad se pierda y que solo se conserve en un caso de uploading gradual. Bien, este es básicamente el estado del debate sobre mind uploading en los campos en los cuales yo puedo charlarles con seguridad, ¿no? En los campos de estudios del futuro, vinculados con su plausibilidad, con los supuestos,
con los recursos involucrados en el trabajo, desde la filosofía de la mente, con los problemas que involucra la conciencia y la identidad, y desde la filosofía de la neurociencia, con, si se quiere, los reacomodamientos de la práctica neurocientífica que serían necesarios para que este proyecto sea viable. Con esto ya me considero satisfecho, pero les voy a tomar 5 minutos más para darles una opinión final. Esta opinión es una opinión mía, que tengo la fuerte sensación de que es así, pero implica cuestionar uno de los supuestos fundamentales del debate, así que no estoy seguro, la verdad que lo planteo para que lo discutamos. Y es que, si ustedes se fijan a lo largo del debate, tanto Bostrom como Chalmers, como Piccinini, a pesar de sus diferencias, tenían un punto en común, que es que sostenían que para que la emulación de cerebro completo, el mind uploading, sea posible, era necesario que la tesis de la realizabilidad múltiple sea verdadera. Esto es, que era necesario sostener que un mismo sustrato, que una misma propiedad mental o consciente, o fenoménica, pueda estar realizada en diversos sustratos físicos. Lo cierto es que a mí me parece que la simulación del cerebro, la emulación del cerebro completo, no requiere la tesis de la realizabilidad múltiple. Porque si ustedes se fijan, las dos realizaciones antes y después del uploading son similares desde el punto de vista físico relevante. En particular, se conservan ciertas propiedades físicas, como por ejemplo los patrones de conectividad, ¿no? Sin mencionar propiedades físicas más evidentes, como las propiedades de los neurotransmisores o las propiedades celulares y subcelulares. Me parece más bien lo contrario, que el proyecto que requiere la realizabilidad múltiple es el proyecto de la inteligencia artificial fuerte. Justamente porque lo que se quiere crear en ese proyecto es un sustrato para la mente consciente, o al menos para la mente inteligente, que no tiene por qué tener ningún tipo de similitud estructural con la manera en la cual un cerebro se las arregla para lograr una mente y una conciencia. Esto es, una inteligencia artificial exitosa puede tener una organización funcional totalmente distinta a la organización del cerebro y lograr el mismo fin por medios distintos, que es la idea de la múltiple realizabilidad. Pero en este proyecto que a nosotros nos interesa, no sucede eso. De hecho, es compatible con la teoría de la identidad mente-cuerpo, y me parece que la filosofía presupuesta es la teoría de la identidad. En particular, lo que sostiene es que si se dan las propiedades estructurales físicas relevantes, tanto en el sistema biológico como en el sistema no biológico, entonces, por identidad, se van a dar las propiedades mentales correspondientes. Entonces, más que múltiple realizabilidad, yo veo teoría de la identidad. Esto sería un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque te mostraría que son dos formas de las cuales puede obtenerse el objetivo de conciencia artificial, mientras una presupone una metafísica medio extraña de la múltiple realizabilidad, la otra presupone una metafísica súper compatible con la neurociencia, que es la teoría de la identidad. Con lo cual, para mí, si se quiere, en el balance entre cuál es el proyecto más interesante para la filosofía, entre la inteligencia artificial clásica y la simulación de cerebro completo, yo me quedo con la segunda. Bien, eso es todo. Perfecto, Sergio, ahí muy buena, la verdad, muy entretenida la charla. La verdad que deja como varias interrogantes ahí en la vuelta. Aparte agradecerle a Sergio, que preparó exclusivamente la charla para esta oportunidad, así que eso es un gran plus y es un honor para nosotros. Muchas gracias por eso, Sergio. Sí, excelente. Bueno, te leo acá unas consultitas que tenemos por el Q&A. Andrés Gómez pregunta, ¿hay hoy en día trabajos experimentales de algún tipo sobre mind uploading o por ahora es todo teórico? ¿Cómo se llamaba? Perdón. Andrés. Andrés, hola Andrés. Hay trabajos experimentales muy concretos. Si quieren les puedo pasar la referencia de uno ahora por el chat. Pero todos, o sea, hay mucho trabajo, primero,
de mapeo mediante Data Driven Science y trabajo comunitario sobre la conectómica de organismos simples, y hay trabajos en los cuales se muestra cómo hay marcadores sistémicos para diferentes estados vinculados a conducta. Este paper que le mencionaba de Computational Biology salió este mes y estudia cuáles son las marcas o los patrones de esas redes simuladas que son indicadores, por ejemplo, de detección de diferentes tipos de dolores. Así que en organismos simples te diría que ya estamos ahí. En mamíferos creo que no hay nada más que el trabajo de Juste sobre algunas, o sea, y de toda la gente que labura con Juste, estamos hablando de un conglomerado internacional, pero que trabaja con las microcolumnas en corteza, ¿no? Después, Andrés de vuelta vuelve a consultar, dice, ¿cuál se cree que podría llegar a ser el rol de la computación cuántica en un futuro? Mirá, el tema de la computación cuántica, la comunidad de filósofos de la neurociencia mucho no lo trata. Hay un capítulo yo lo pasé, hay un libro de Piccinini que se llama Computing Mechanisms, que creo que es del año pasado, por ahí, donde tiene un capítulo que se dedica a analizar la computación cuántica. Lo cierto es que si la computación cuántica fuera posible, entonces todo lo que entendemos por computacionalismo funcionalista no sirve para nada, porque todo el computacionalismo del siglo XX al menos está fundado sobre la idea de computación, de manipulación discreta de símbolos. Así que no creo que, o sea, si eso fuera posible sería muy distinto a todo lo que hablé en la charla. Los filósofos que conozco y que han escrito sobre el tema tienden a ser escépticos. Y en todo caso no es un trabajo experimental, o sea, no hay neurociencia experimental sobre computación cuántica. Con lo cual, y la neurociencia, más del 85-90% de la neurociencia es neurociencia experimental. Así que si es neurociencia, es border, ¿no? Justo ahora, En general son físicos, en general son físicos o biofísicos proponiendo teorías de conciencia. Que no es lo mismo que... Sí, perdón, eso. no, sí, vos. No, ya está, era eso. No, aprovechando la consulta de Andrés, claro que justamente en los últimos años he leído un par de artículos que hablaban en realidad de que quizás la conciencia sucede a nivel cuántico y cómo el cerebro genera como esas cosas a nivel de las neuronas. Y nada, es como un planteamiento interesante y bueno, capaz que puede cambiar bastante Hay algo que quisiera agregar sobre eso, que es dos cosas. Primero, vieron que cuando hicieron la encuesta sobre cuál sería el nivel que habría que modelizar para obtener conciencia, el consenso giraba entre los niveles 4 a 6, que era el nivel como de conexiones sinápticas, hasta el nivel de componentes subcelulares de la neurona. Y eso te dice algo también de la comunidad neurocientífica, que es que se mueven esos niveles. Entonces, cuando vos ves un estudio que baja de esos niveles, es medio border. Y muy arriba también, o sea, ahí tenés la neurociencia mainstream, ¿no? Entonces, ¿hay estudios de neurociencia con computación cuántica? Sí, pero no son mainstream. Ojo, no sé qué son. Después no quiere decir que sean falsos, pero... Sí. Perfecto. Y después tengo otra consulta más de Andrés que dice, ¿existen otras escuelas en este tema por fuera de la anglosajona? Si es así, ¿en qué se diferencian a grandes rasgos? Bien. Mirá, solo te lo puedo mencionar, porque, o sea, eso es un defecto de mi formación, y es que pertenezco a la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, o sea, imagínate, soy más analítico que lo que... pero sé que quien trabaja estos temas desde lo que llamaríamos la filosofía continental, es una distinción absurda, ¿no? Continental o sea, se supone que la filosofía analítica pertenece a las Islas Británicas y continental sería filosofía francesa, alemana. Bueno, un filósofo que trabaja el tema es Marcus Gabriel, que pertenece a lo que se llama Nuevo Realismo en Filosofía Continental. Y tiene un libro sobre el tema, pero donde defiende una posición no naturalista sobre la conciencia. Con lo cual, como que no dialogamos mucho. Pero te recomiendo que leas a Marcus Gabriel. O sea, al menos es una voz muy distinta a esta que estoy proponiendo acá. No me acuerdo el título del libro, pero si me lo acuerdo se los escribo y se los... Perfecto. No, y después, más que nada te quería consultar,
pensando un poco, digo, ¿por qué el tema del mind uploading solo sería tipo sustituyendo un cerebro y no subiendo justamente el cerebro a una máquina, por ejemplo? ¿Qué es lo que... O sea, ¿por No, qué se limitan a eso, digo? O sea, son diferentes maneras de lograrlo. Digamos, en la hoja de ruta que hacen los autores, que hace Bostrom, básicamente, la manera de lograrlo que ellos consideran más plausible, y Piccinini coincide, es lo que vos llamas, es la simulación cerebral. La simulación cerebral es mucho más plausible, ¿por qué? Por ejemplo, porque la idea de reemplazo cerebral implica daño de tejido. Entonces no está claro que lo que obtenés al final del proceso coincida con lo que obtenés al principio, porque lo manipulaste tanto que no está claro. Entonces, en general, parece que la manera, digamos, más clara en la cual se segura. obtendría es como vos mencionás. Pero también es cierto que es la menos segura desde el punto de vista de la continuidad de la identidad personal, ¿no? O sea, si de alguna manera tu cuerpo se conserva y es transformado, digitalizado pieza a pieza, vos podés conservar la sensación de continuidad a través del cambio. En un momento Chalmers lo compara con el barco de Teseo, ¿no? Este barco que, estando en alta mar, va cambiando una a una sus piezas hasta que finalmente cambia todas las piezas. El barco al final del proceso y al comienzo del proceso es el mismo. Y las situaciones filosóficas divergen, algunos dirían que es el mismo, otros dirían que no, ¿no? Acá es algo parecido, pero hay una chance de pensar que hay continuidad si se produce como una situación barco de Teseo de cambio pieza a pieza. Si se produce como vos decís, es muy probable que yo no sobreviva al proceso. Que haya una mente consciente al final del proceso, pero que no sea yo. Pinta la que comenzó, claro. Exacto. Y relacionado con eso me surge la duda, ¿no? Suponete que sí se pudiera hacer esa transferencia, ¿no? Y hubiera, o sea, por más que no seas vos, que fuese otra identidad, ¿cómo podrías saber si es realmente consciente, ¿no? Porque una cosa es o sea, por ejemplo, yo sé del experimento, ¿no? El del espejo, ¿no? Donde un animal se puede identificar a sí mismo, ¿no? Si está enfrente del espejo, ¿no? Pero, ¿cómo se podría saber si es realmente consciente? Porque con la respuesta que da, o sea, podría ser una respuesta aprendida que simplemente se transfirió y yo le muestro un espejo y es un patrón de luz que entra y responde que sí se ve, pero yo realmente no estoy sabiendo si es consciente o no, o es simplemente una respuesta emulada previa a la transferencia, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos, se te ocurre alguna forma de poder medir si es realmente consciente esa copia? Mira, si yo tuviera ese patrón de medición, habría resuelto el problema difícil de la conciencia. En parte es difícil porque nadie tiene Enzo Tagliasucci, que es un investigador, un físico que trabaja en neurociencia de estados alterados de conciencia, lo dice de esta manera. Él, en un hermoso libro que se llama El nudo de la conciencia, que salió este año, él dice, cuando vos te fijás cómo se predice el clima en Berlín, se utilizan 3 indicadores, no me acuerdo, la temperatura y algunos otros. No sé, presión atmosférica, bla, bla, bla. Dice, pero para la conciencia pedimos uno solo. Algo me dice que no va a ser tan sencillo, eso dice Enzo, o sea que vamos a necesitar más de un indicador, ¿no? O sea que el problema de la conciencia no se va a resolver encontrando un indicador, sino con una estrategia de divide y impera, ¿no? Pero nadie tiene ese listado. Otra de las cuestiones importantes que está presupuesta es que hay 2 sentidos de conciencia en tu pregunta. Por un lado está la conciencia fenoménica, esta es una distinción de Ned Block, también un filósofo de la mente, ¿no? Por un lado está la conciencia fenoménica, que es esta a la cual le puedes atribuir un estado cualitativo, un cómo se siente estar en ese estado, y después está la conciencia de acceso, que es la disponibilidad de la información para la toma de decisiones global en el cerebro. Y lo cierto es que de lo segundo seguro que nuestro upload va a tener conciencia de acceso, pero determinar si tiene conciencia fenoménica implicaría resolver el problema difícil, que es lo que no podemos, por ahora. Obviamente, esto si le concedes a Chalmers un montón de cosas. Algunos filósofos que a mí me interesan particularmente, como Daniel Dennett, considera que no hay un problema difícil, que el problema solo es fácil, y entonces tu pregunta quizás podría resolverse antes de que se llegue a plantear.
es un campo minado, la filosofía de la mente. Y Hola, Marita. ¿Hay una rama que se pregunte como el proceso inverso? Es decir, tipo, ponerle que yo sugiera de que, bueno, en algún momento llego a transferir la conciencia de una persona a una máquina, podría ser el proceso inverso, el downloading a un cuerpo biológico o algo así del estilo. ¿Hay alguna rama que piense eso o está muy volado ya capaz? Ok, ¿sabés qué? Está buenísima la pregunta, no lo había pensado. O sea, habría que chequear, calculo que alguien lo tuvo que haber pensado. Es el camino sensato. Pasa que, digamos, se parece mucho menos a la neurociencia. O sea, parte del atractivo de esta idea es que no es algo muy distinto de lo que los neurocientíficos computacionales hacen. Y ahí tienen razón. Yo creo que ese es el punto fuerte de esta propuesta. Lo que vos decís se parece mucho menos. O sea, tipo, por ejemplo, claro, tipo, no sé, viste los capítulos de Black Mirror, que ponle, tipo, mataba a uno y en realidad, tipo, automáticamente una máquina descargaba toda la memoria de esa persona, el último backup de esa persona, un clon, y era como que esa persona volvía con los últimos recuerdos que había tenido de ese backup y después continuaba como... Sí, creo que en The Moon, una película también de ciencia ficción muy linda, a la misma premisa. De hecho, una vez que empezás a ver Mind Uploading, está en la ciencia ficción desde el siglo XIX. Digamos, es una idea recurrente. Pero nunca vi alguna defensa del proceso en la dirección que vos señalás porque debilita la analogía con la neurociencia. Pero es cierto que es una pregunta que hay que hacerse. Si te haces esta, te tenés que hacer la otra. Si el funcionalismo computacional es verdadero, deberías poder ir por web. Tenemos a Marita ahí que está dando la nota porque no escribe en la sección de Q&A. Vamos a poner penitencia. Que estaba preguntando si esa no fuera, si esa no fuera el mismo yo, sería consciente de que no es el mismo yo de quién es la copia. No sé si leí bien si esa no fuera el mismo yo, sí sería consciente de que no es el mismo yo de quién es la copia. Bien, ahí hay, que creo que la entiendo, Amarita, que tiene que ver con la teoría psicológica, ¿se acuerdan que para la teoría de la identidad había tres posiciones? La continuidad biológica del cuerpo, la continuidad psicológica y la teoría del próximo sucesor. Esa dejémosla de lado por ahora. Pero si vos crees que lo único indispensable para la continuidad de la identidad es la continuidad psicológica, lo cierto es que, como había dicho Walt hace un ratito, vos podrías emular esa historia. Podrías tener una emulación de esa continuidad psicológica. Con lo cual, vos podrías pensar que sos el mismo que antes, cuando el anterior falleció en los hechos. Sí, esa es una posibilidad. Y quizás seguramente quieras hacerlo así, eliminando el recuerdo traumático de la propia muerte y quedando con el recuerdo de la continuidad. Sí, se podría emular así. Un mecanismo de supervivencia moderno. Claro. Sí, a mí ahí pensando, digo, sí, se me hace como más plausible la posibilidad del reemplazo. O sea, si bien también tiene sus puntos negativos, ¿no? O sea, para mantener la identidad. Sí, el otro es como que se me hace como más lejano, digamos, lo veo como algo más difícil, sobre todo también por la parte del cuerpo, ¿no? Porque si bien decías como que, o habían filósofos que decían como que el cuerpo no era requerido, pero vos cuando transferís toda una configuración que ya tiene conciencia de sí mismo y de un cuerpo, ¿no? Entonces, si no está ese cuerpo, como, o sea, toda esa configuración colapsaría, me parece, ¿no? No sé, ahí, ¿qué te parece eso? Eso es toda una parte del debate que dejé afuera por una cuestión de tiempo, igual me pasé, así que imagínate. Pero que esa es la filosofía de Susan Schneider, que, insisto, la mencioné ya 3 veces porque no pude hablar de ella, pero sus ideas son muy interesantes. Susan Schneider defiende la concepción de la mente extendida. Esto es cierto que la idea de mind uploading presupone que conservando el cerebro conservás básicamente la mente consciente. Y es cierto que podrías extender a la conservación del cuerpo.
Pero ella dice, te quedarías corto, porque en realidad el yo está extendido también en otros objetos inanimados, defendiendo esta tesis de la mente extendida de Chalmers y Clark, según la cual, si efectivamente un estado mental no es más que un rol causal, el rol causal, por ejemplo, de la memoria, podría estar extendido a una libreta de anotaciones o a un teléfono celular. De manera que, dice ella, cuanto más extendamos nuestro yo en el mundo digital, en el fondo tanto más fácil va a ser abandonar el cuerpo biológico. Ella ve el mind uploading como el paso final de la externalización de la mente en el mundo digital. Es una idea muy extraña que para mí tiene mucho que ver con este transhumanismo y la idea de que vamos acercándonos a un punto de singularidad. Entonces, ella lo ve como pasos hacia la singularidad. Yo, sinceramente, no tengo esa religión, pero me parece que es cierto que la neurociencia computacional tiene entre sus objetivos la simulación, y en principio este objetivo no es anticientífico. Digamos, si la neurociencia computacional realmente vende lo que promete, si la gacetilla digamos, de marketing es exactamente lo que la neurociencia promete, entonces debería ser posible esto. Lo cual no puede decirse de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es un proyecto mucho más especulativo. En fin. Eso es Susan Schneider. Insisto que es otra participante muy importante de este debate, de la cual no pude decir mucho. Pero por eso, o sea, si vos querés meter el cuerpo, podés hacerlo, pero te vas a quedar corto, y si incorporás más al yo, más allá del cuerpo, vuelve a ser plausible el mind upload.